Buenas tardes, yo soy Luis Alfonso y hoy seré el que presentaré a nuestro equipo, el cual será el encargado de exponer el tema de los métodos de maquinado de taladrado y aserrado. A continuación, en esta diapositiva podemos ver nuestro índice de contenidos, el cual nos muestra todos los temas que veremos el día de hoy. Primero hablaremos del taladrado de manera superficial y cómo se realiza. Luego hablaríamos de los distintos tipos de prensas taladradoras, y distintos tipos de brocas y sus diferentes usos. Luego veríamos la velocidad de corte del taladrado y sus parámetros junto con sus fórmulas para saber cómo calcularlos. Y por último veríamos los tipos de viruta que este proceso puede generar. Seguido de esto veremos el aserrado, también explicarlo de manera superficial, junto con sus tipos de sierra y herramientas para el aserrado, su distinta velocidad de corte y cómo calcular sus distintos parámetros, e igual manera por último veríamos sus virutas. Bueno, ahora empezaremos explicando lo más simple que es el taladrado. El taladrado es una de las operaciones de maquinado más simples y más usadas que hay, ya que se usa como base para llevar a cabo después diferentes tipos de operaciones de maquinado, también pueden ser convencionales o no convencionales. Esto se lleva a cabo mediante una herramienta giratoria llamada broca, la cual tiene dos bordes cortantes en su extremo que va a maquinar la pieza y que le permiten perforar la pieza y formando un agujero que su diámetro dependerá del diámetro de la broca. A continuación les hablaré de los pasos que debemos llevar a cabo para poder realizar una operación de taladrado. El primer paso es la fijación y planeación de la pieza, y es que en este paso tendremos que marcar con mucha precisión los puntos en los que deseamos perforar la pieza y fijar muy bien la pieza a la prensa taladradora. El siguiente paso es la selección de herramientas y parámetros de corte, y es que en este paso tendremos que tener en cuenta qué parámetros necesitamos para la pieza y qué herramientas seleccionaremos para realizar esto a cabo, como por ejemplo tendremos que tener en cuenta las brocas, la geometría de corte y el recubrimiento de la broca. Y por último sería el paso donde llevamos a cabo la operación de taladrado, pero este último paso también puede ser seguido por otras operaciones complementarias a la del taladrado, como puede ser el avellanado o el roscado. Bien, pasaríamos a hablar sobre las máquinas y las herramientas que vamos a necesitar durante la operación del taladrado. Primero que nada tenemos a la prensa taladradora. La prensa taladradora es la máquina de Fowles o estándar para realizar esta operación. Y existen varios tipos. Existe el taladro vertical, existe el taladro de banco, el taladro múltiple, el taladro de husillos múltiples, el taladro radial y finalmente la prensa CNC, que significa prensa taladradora de control numérico. También tenemos que hablar de las partes básicas que forman una prensa taladradora. Siguiendo el orden numérico de la imagen, señalado con el número 1 tenemos a la cabeza o al cabezal, que es la parte que sostiene y dirige el funcionamiento del equipo. Señalado con el número 2 tenemos a la columna, que se encarga de unir a ese cabezal con la mesa y con la base, que tenemos señalados con 3 y 4. La mesa vendría siendo la parte del taladro donde se coloca la pieza de trabajo para mantenerla estable durante toda la operación, y la base es simplemente la parte inferior del taladro. En 5 tenemos al motor. El motor proporciona el movimiento rotatorio necesario al husillo. Y en 6 la palanca de control, que es la que permite el desplazamiento del mandril hacia arriba, hacia abajo o a donde necesitemos direccionar el trabajo. Hablando del husillo, que está en número 7, el husillo es un componente en forma de eje que va unido al motor, porque el motor es el que proporciona su movimiento, y que además está acoplado al mandril, que podemos ver señalado con el número 7. El mandril vendría siendo la parte del taladro donde se coloca la broca, que está señalada con el número 9, y vendría a ser la herramienta que nos cumple la función para hacer los hoyos o los agujeros en la superficie de la pieza de trabajo. Para empezar a hablar más a detalle sobre los distintos tipos de prensas taladradoras que existen, pues primero vamos a hablarles del taladro vertical. El taladro vertical también es conocido como el taladro de columna.
Este se mantiene sobre el piso y está formado por una mesa para sostener la pieza de trabajo, un cabezal de taladro con un sillo mecanizado para la broca y una base y una columna para darle soporte. Este tipo de taladro permite llevar a cabo operaciones de punteo, perforación, escariado y taladrado de piezas metálicas. Por último, este taladro desarrolla dos movimientos combinados cuando está en funcionamiento. Primero que nada tenemos un movimiento de corte de rotación por parte del taladro, característico de este mismo, pero también tenemos un movimiento de avance rectilíneo y vertical por parte de la pieza a partir de la regulación de la mesa soporte o por el taladro. Una prensa muy similar, pero también mucho más pequeña al taladro vertical, vendría a ser el taladro de banco. Este tipo de taladros, en lugar de pararse sobre el piso, como se hacía con el taladro vertical, este puede atornillarse en una mesa de trabajo o incluso en el propio piso. Esto con el fin para hacer agujeros aún más precisos en distintos materiales, como vendría a ser la madera, el plástico o el metal principalmente. En un tipo de prensa o taladro mucho más distintivo, tenemos a la que sería el taladro radial. Este tipo es muy interesante, es una prensa taladradora muy grande diseñada precisamente para cortar agujeros en piezas muy grandes. Tiene un brazo radial a lo largo del cual se puede mover y ajustarse el cabezal del taladro. Por lo tanto, el cabezal puede ponerse en una posición a lo largo del brazo en lugares que son significativamente distantes de la columna, lo cual está hecho específicamente para permitirle acomodar piezas de trabajo muy grandes. De hecho, para este tipo de taladro tenemos preparado un video. En este video lo primero que podemos ver son las enormes dimensiones de la máquina, tanto en peso como lado por lado. Incluso la columna puede llegar a medir hasta 5 metros y la distancia máxima entre la mesa de trabajo y el husillo es de hasta 2 metros. De hecho, podemos compararlo un poco con la persona para darnos cuenta de lo enorme de las medidas. En este mismo video también podemos ver a la palanca de control y cómo según esta esté accionada, pues el husillo va en diferentes direcciones. O incluso podemos ver la perilla con la que selecciona entre todo el rango de velocidades que tiene este mismo. También podemos ver cómo el cabezal de esta máquina puede llegar a rotar hasta 360 grados según la conveniencia para la pieza de trabajo. E incluso nos muestran todo el recorrido del husillo para finalmente mostrarnos las dimensiones de la mesa y terminar. Continuando con otro tipo de taladro, también tenemos el taladro múltiple. El taladro múltiple es una prensa taladradora que básicamente consiste en una serie de 2 hasta 6 taladros verticales conectados en un arreglo en línea. Cada husillo se puede accionar y operar de forma independiente, pero comparten una mesa de trabajo en común, de manera que se pueden realizar operaciones relacionadas de taladrado en serie, por ejemplo el centrado, el taladrado, escariado y el roscado interior. Simplemente esto se hace deslizando la pieza de trabajo sobre la mesa desde un husillo hasta otro. Una prensa taladradora muy relacionada a la anterior
vendría siendo el taladro de husillos múltiples. Este vendría siendo una máquina en la cual están conectados varios husillos con la intención para taladrar múltiples agujeros simultáneamente en la pieza de trabajo. Y tenemos este video para mostrar su funcionamiento. Por último tenemos a las prensas CNC, cuyas siglas significan prensas taladradoras de control numérico. Estas existen para controlar el posicionado de los agujeros en las piezas de trabajo. Estas prensas suelen estar frecuentemente equipadas con torretas para sostener múltiples herramientas que pueden seleccionarse cada una bajo un programa de control numérico. También se usa el término taladro revólver de control numérico para este tipo de máquinas. A continuación yo les hablaré sobre varios tipos de brocas, pero primero para eso quiero explicar un poco más a detalle qué es una broca. Una broca es una herramienta metálica de corte que se introduce en un taladro para poder llevar a cabo este proceso de maquinado, que puede llegar a hacer agujeros en distintos tipos de materiales, como lo puede ser la madera, el concreto o otros metales. A continuación les hablaré sobre las distintas partes que conforman una broca. La primera es la punta o vértice. Esta parte de la broca puede variar según el tipo de broca y también puede variar su inclinación, que puede ser o de 118 grados o de 135 grados. Las brocas de 118 grados que se suelen usar para materiales más blandos y las de 135 se pueden usar para materiales de una mayor dureza. La siguiente parte son los labios de corte, que son la parte que lleva realmente a cabo la acción de corte en el proceso de maquinado de taladrado. Luego tenemos los canales helicoidales, que es donde escapa la viruta del proceso, ya que estamos haciendo una perforación hacia abajo y por algún lado tenemos que expulsar la viruta y para eso son. Luego tenemos el cuerpo, que sería la parte que da unidad a la pieza y que junta todo, ya que es la parte central de la broca. Luego tenemos el talón o espalda, que es la parte posterior al canal. Luego tenemos el cuello, que es lo que conecta la punta con el vástago y sirve para poder como hallar una diferencia entre la parte que lleva a cabo el maquinado y la parte que se sujeta a la herramienta o a la prensa. Y por último tenemos el vástago, que es la parte que se usa para sujetar la broca al portaherramientas o al mandril. Bueno, ya habiendo explicado eso, aquí les muestro ya que la clasificación de las brocas, que se dividen normalmente en 4, que son brocas para madera, para metal, para concreto y brocas de diamante. Empezaré por explicar las brocas para madera. Las brocas para madera se caracterizan por tener una punta delgada y definida. Gracias a este diseño les permiten taladrar con precisión al adaptarse a la blandura de la madera. Bueno, la primera de las brocas para madera es la broca de 3 puntas. Es también conocida como broca Brad. Esta broca tiene 2 características principales. La primera es de que, como su nombre indica, tiene
3 puntas en lugar de una en su extremo para maquinar. Y la segunda es que su cuerpo está hecho de acero al cromo vanadio. Y esta broca se utiliza principalmente en madera por su gran y eficaz punta que es muy afilada. A continuación tenemos la broca pala, o también conocida como broca paleta. Esta broca se caracteriza por tener una estructura plana con una punta muy afilada en el centro que funciona como guía. La punta central ayuda a iniciar la perforación, y estas brocas pueden venir en distintos tamaños desde de 6 milímetros de diámetro hasta los 38 milímetros de diámetro. A continuación tenemos la broca C. La broca C se usa normalmente para poder hacer perforaciones de un gran diámetro. La principal característica de esta broca es que tiene una corona central que se usa como guía de perforación. Este tipo de broca también se puede utilizar para perforar metales, cristal y concreto, pero se usa más comúnmente en madera. Como última de las brocas de madera tenemos a la broca Forstner. Estas brocas se utilizan también para realizar perforaciones de grandes diámetros, pero también son conocidas por realizar cortes muy limpios. A diferencia de otras brocas, también tiene la ventaja de poder realizar perforaciones superpuestas y lograr un corte preciso con estas, además de que tiene la capacidad de hacer perforaciones con un fondo plano, cosa que otras brocas no pueden hacer. La segunda categoría que veremos son las brocas para concreto, y este tipo de brocas son las más utilizadas para la construcción. Suelen usarse con percusión y en la punta tienen un refuerzo con forma de pala de un material mucho más duro para aumentar la capacidad de perforación de estas mismas. El siguiente tipo de broca para concreto que veremos es la broca de Whittier. Esta broca tiene como características principales que tiene un refuerzo de carburo de tungsteno en la punta. Son duras, tienen fuerza y pueden traspasar hasta materiales de mayor dureza como lo puede ser el mármol. Y en general este tipo de brocas se usa para realizar perforaciones en materiales como puede ser ladrillos o cemento. A continuación tenemos brocas con carburo de tungsteno, y es que estas brocas se usan principalmente para crear orificios o realizar cortes de forma transversal, y dependiendo del tipo de broca, esta puede ser destinada a diferentes tipos de materiales, que aunque principalmente suelen ser para concreto, materiales cerámicos, también puede ser para diferentes tipos de materiales como puede ser madera o hasta metales. Y es que el tungsteno de esta herramienta suele ser sumamente duro y se encuentra entre el 8.5 y el 9 en la escala de dureza de Mohs, y es increíblemente resistente para las tareas de perforación. La siguiente broca que veremos es la fresada con placa de carburo, y esta puede decirse que es una especie de mejora a la broca anterior, ya que su cuerpo está fresado y tiene una mayor precisión a la broca antes mencionada de carburo de tungsteno. Esta es apta para distintos materiales como lo puede ser el yeso, cemento, piedra caliza, ladrillo, piedra arenisca y uralita. La tercera categoría que veremos son las brocas para metal. Las brocas para metal se usan para poder perforar distintos materiales como lo puede ser el aluminio, el latón, el cobre o los aceros no aliados. Pero estos tipos de brocas pueden presentar problemas para materiales con una mayor dureza como lo puede ser los aceros inoxidables, por lo cual necesitaríamos otro tipo de brocas de mayor dureza. Las brocas para metales suelen estar hechas con el acero HSS, High Speed Steel, o en español acero de alta velocidad. Este tipo de brocas hechas con este material tienen la peculiaridad de que pueden realizar los taladrados sin perder fácilmente su dureza ni fundirse. Bueno, la primera broca para metal que veremos es la broca para metal de HSS laminada. Las brocas de HSS laminadas son las brocas de metal más sencillas y más económicas que hay. Ya a comparación de las otras brocas para metales, pierden su filo de una manera más fácil. Sin embargo, se usan para aplicaciones donde no se necesita tanta precisión en el taladrado. Este tipo de brocas se producen por medio de laminado en caliente, y estas brocas suelen tener una punta de 118
grados y tiene una superficie tratada con óxido negro para mejorar su resistencia al desgaste. El segundo tipo de broca para metal que veremos son las de HSS rectificadas. Se fabrican a partir de un cilindro macizo de acero que se afila mediante máquinas de precisión. Este método de rectificado permite obtener una geometría de corte mucho más exacta y un filo más afilado, lo que se traduce en una mayor capacidad de corte y menor esfuerzo al perforar. Este tipo de brocas suelen tener un ángulo de 135 grados autocentrante, lo que elimina en muchos casos la necesidad de marcar previamente el punto de inicio con un punzón. Además, su superficie pulida facilita la evacuación de material y reduce el calentamiento en el trabajo. A continuación tenemos la broca HSS de titanio. Esta broca, sus principales características es que el recubrimiento de titanio la hace muy resistente a las altas temperaturas y reduce la fricción, lo cual puede terminar alargando la vida útil de la broca hasta 5 veces lo que duraría una broca común, como la puede ser la broca de HSS rectificada. Además de reducirse la fricción, también tiene la otra ventaja de que al tener menos fricción, esta broca puede usarse a mayores velocidades de corte, lo cual al final termina aumentando la producción de la operación de taladrado. Por último, tenemos la broca de HSS cobalto. Y es que este tipo de brocas son las de mayor calidad para realizar trabajos en metales. Pueden perforar incluso los metales de más alta dureza, como lo puede ser el acero inoxidable, y que estas brocas son de una gran alta precisión y gran durabilidad. Y es que también por su recubrimiento tienen una resistencia a las altas temperaturas, por lo que se puede usar a grandes velocidades de corte. Y estos tipos de brocas suelen tener una inclinación de 135 grados. El último tipo de broca que veremos son las brocas de diamante. Este tipo de brocas están diseñadas para realizar cortes en materiales de muy alta dureza, como lo pueden ser los materiales cerámicos, y esto se puede ver en el tipo de materiales que normalmente se utilizan en este tipo de brocas, como lo puede ser la porcelana, la cerámica, el vidrio, el mármol, el granito, la piedra y la fibra de vidrio. La velocidad de corte y la vida útil de la broca de diamante se ven afectadas por la dureza y la abrasividad del material, además de la velocidad de perforación, la presión y la lubricación que pueden tener estas. La experiencia con un material específico rápidamente permite a una persona determinar la velocidad, la presión y la lubricación óptimas del taladro para obtener la velocidad de corte más rápida con el menor efecto sobre la vida de la broca y el riesgo de por fracturas de calor o rotura. Ahora pasaremos a hablar sobre los cálculos y las fórmulas para determinar la velocidad de corte y otros parámetros de maquinado. Vamos a iniciar precisamente con la velocidad de corte. En el taladrado, esta representa la rapidez lineal con la que el filo de la broca va recorriendo la superficie del material, y esta es expresada en metros por minutos como unidad y se determina mediante la ecuación que ven en pantalla, donde BC representa la velocidad de corte, D es el diámetro de la broca y RPM son las revoluciones por minuto. También cabe mencionar que como la velocidad de corte en su fórmula está determinada por cosas como el diámetro de la broca y las revoluciones por minuto, es muy recomendable utilizar y consultar tablas como las que ustedes ven en pantalla. Estas no son difíciles de encontrar en internet, pero de por sí están proporcionadas por los fabricantes. También está la profundidad de corte, que como su nombre lo indica, es una medida de cuán profundo puede llegar el taladro en una sola pasada. Generalmente esto se expresa en milímetros y se calcula mediante la fórmula que ustedes pueden ver en pantalla, donde T representa la profundidad del corte y L representa la longitud total de penetración de la broca. Después tenemos al tiempo de maquinado. Primero que nada hay que saber que los agujeros taladrados pueden ser agujeros completos o agujeros ciegos. En los agujeros completos, también llamados agujeros pasados, la broca sale del lado opuesto del trabajo, mientras que en los agujeros ciegos no es así. El tiempo de maquinado primero para taladrar un agujero pasado se puede determinar con la fórmula siguiente, donde TM es el tiempo de maquinado o taladrado, está expresado en minutos. T es el espesor del trabajo, expresado en milímetros o pulgadas. FR es la velocidad del avance en milímetros sobre minuto o pulgadas sobre minuto.
y A es la tolerancia de aproximación, que toma en cuenta el ángulo de la punta de la broca y representa la distancia que la broca debe avanzar dentro del trabajo antes de alcanzar el diámetro completo. En cambio, en un agujero ciego, la profundidad se define como la distancia entre la superficie de trabajo y la punta del agujero. Por esta misma definición, el ángulo de la tolerancia de la punta de la broca no afecta el tiempo para taladrar el agujero. Entonces, el tiempo de maquinado o taladrado para un agujero ciego estaría definido por la siguiente fórmula, donde Tm sería, una vez más, el tiempo de maquinado expresado en minutos. Fr es la velocidad de avance en milímetros o pulgadas sobre minuto, y D sería la profundidad. Ya para terminar, la última fórmula sería la de la remoción de material. La velocidad de remoción de metal en el taladrado se determina como el producto de la sección transversal de la broca y de la velocidad de avance. Por lo tanto, sería esta fórmula, donde RMR es la tasa de remoción del material, FR es la velocidad de avance y D sería el diámetro de la broca. Buenas, yo voy a hablar de las virutas. Les voy a dar dos definiciones de virutas. La primera es del libro Manufactura, Ingeniería y Tecnología de Kalpakyan y Schmidt, la cual dice que las virutas son las hebras o fragmentos del material de trabajo que se eliminan del cuerpo principal de la pieza durante una operación de corte. La segunda definición que les voy a dar es de Fundamentos de Manufactura Moderna de Gruber, la cual dice: la viruta es el material que se desprende de la superficie de una pieza como resultado de la acción de corte de una herramienta. En el taladrado, las virutas se originan dentro del orificio cuando los fijos de la broca cortan el material por cizallamiento. A diferencia de otros procesos, la viruta no se libera al exterior de forma inmediata, sino que debe desplazarse hacia arriba a través de los canales helicoidales de la broca. Si la viruta no se evacúa correctamente, se puede generar fricción, se puede generar altas temperaturas y hasta se puede romper la pieza. Por esto es importante el control de la forma y el flujo de la viruta para poder hacer un taladrado eficiente. Algunas brocas, como mencionó por mis compañeros, incorporan orificios longitudinales internos por donde se va a inyectar refrigerante a presión. Esto va a mejorar la evacuación de las virutas. También, igual mencionado por mis compañeros, existen brocas que rompen virutas integrados en los filos que fragmentan las virutas largas, y esto hace que se mejore la refrigeración y también se evitan los atascos. En el maquinado se tienen 4 tipos básicos de viruta. Estos son la viruta continua con borde acumulado, la viruta discontinua y la viruta segmentada. También hay otro tipo de viruta que es un poco enlazada con la viruta continua y es única para el taladrado. Esta es la viruta helicoidal. En el taladrado, todas pueden presentarse dependiendo del material, el afilado de la broca, la velocidad del corte, etc. Estas son diferentes cosas que pueden variar, y ven qué tipo de viruta se va a presentar en el taladrado. Primero vamos a hablar de la viruta continua. La viruta continua se forma al cortar materiales dúctiles con altas velocidades de corte y con filos bien afilados. La viruta fluye de forma uniforme, adoptando una forma delgada y también al mismo tiempo alargada. Proporciona un buen acabado superficial, pero si es muy larga se puede enrollar en la broca o también se puede enrollar en el portaherramientas. Para controlarla se utilizan rompevirutas o refrigeración interna en la broca. Esto hace que se tenga, como dije, un mejor control sobre las virutas. En el taladrado específicamente, este tipo de viruta aparece con frecuencia al perforar metales dúctiles, como el acero dulce, el aluminio, etc. Esto se debe ya que la broca produce un flujo continuo de material hacia los canales helicoidales. Ahora hablaré de la viruta continua con borde acumulado. A velocidades bajas o medias, parte del material se adhiere al filo de la herramienta formando un borde acumulado. Este borde crece y se desprende de forma cíclica. Se transporta con la viruta o a veces se puede también quedar en la superficie que está mecanizada. Esto altera la geometría del filo y genera superficies rugosas, además de que aumenta el desgaste. El uso de lubricante y un filo afilado son unas buenas opciones para reducir la formación de este tipo de viruta continua con borde acumulado. En el taladrado, la acumulación se genera en los filos principales de la broca
cuando hay fricción elevada o falta de lubricación. Esto afecta directamente el acabado del fondo del orificio que se hay en la pieza. Ahora voy a hablar de la viruta discontinua. La viruta discontinua se presenta al cortar materiales frágiles como el hierro fundido, o también se presenta cuando hay una alta fricción y hay una baja velocidad. La viruta se fragmenta en pequeños trozos, lo que provoca variaciones en la fuerza de corte y en acabados irregulares. Aunque no proporciona superficies finas, facilita la evacuación dentro del orificio y reduce el riesgo de atasco. En el taladrado, este tipo de viruta aparece al perforar materiales duros o materiales quebradizos. En estos materiales se produce donde la viruta se rompe al chocar con las paredes del agujero o también cuando choca con los canales de la broca. Siguiente es la viruta segmentada. Esta se forma en materiales de alta resistencia o cuando la temperatura en la zona de corte provoca deformaciones localizadas. Esta tiene apariencia dentada debido a ciclos de cizallamiento y de fractura parcial. Esta viruta es común en las lesiones de titanio, aceros templados o materiales de difícil maquinado. Esta viruta provoca vibraciones y desgaste acelerado, por lo que se controla la velocidad y la lubricación. En el taladrado específicamente, esta viruta se genera cuando se perforan materiales de alta dureza con velocidades excesivas. Esto es debido al calor y a la presión intermitente sobre los filos de la broca. Por último, tenemos la viruta helicoidal. Este tipo de viruta es la más característica del proceso de taladrado y también, como había mencionado, tiene un poco que ver con la viruta continua. Esta viruta se forma cuando el material es dúctil y las condiciones de corte son adecuadas, lo que genera unas virutas largas que tienen forma de espiral. La viruta helicoidal asciende por los cambios de la broca siguiendo su ángulo de hélice. Si el avance es alto o el fluido es insuficiente, la viruta puede compactarse dentro del orificio y puede obstruir la salida. El uso de refrigeración a presión o rompevirutas ayuda mucho a controlar el tamaño y, como mencioné, la salida que tiene. Este tipo de viruta se observa casi exclusivamente en el taladro, debido a que el movimiento combinado con la rotación que tiene, aparte del avance que está teniendo la broca dentro de un orificio cerrado, es lo que lo provoca, que es lo que se da en el taladrado. Las virutas en el taladrado. El corte ocurre dentro de un orificio cerrado, entonces esto limita el espacio de salida que se tiene. La viruta se mueve en dirección opuesta al avance de la broca, entonces esto aumenta la fricción que se tiene entre la viruta y la broca y el material, etc. En el centro de la broca la velocidad lineal es mínima, entonces la viruta se deforma sin cortarse de todo debido a que no hay tanta velocidad lineal. Obviamente la viruta generada en el borde, en el exterior, va a evacuar más fácilmente porque tiene más espacio libre que la del centro debido a la broca y la presión que se está haciendo, no va a tener este espacio para el escape. La evacuación depende casi por completo del fluido de corte, que ya les mencioné. Voy a hablar continuamente. Lo que sigue, voy a hablar del fluido de corte y del ángulo helicoidal que se tiene en la broca. Estas condiciones son las que hacen el control de viruta en el taladrado específicamente que sea el más complejo o uno de los más complejos que se tiene que en cualquier otro proceso de maquinado convencional que hay. Bueno, una vez habiendo hablado de todo lo que se refiere al taladrado y sus diferentes características, ahora pasaremos a lo que sería el aserrado, empezando principalmente con una breve descripción de qué se trata. Que el aserrado vendría siendo un proceso de corte que consiste en realizar una ranura angosta en lo que es la pieza de trabajo, mediante una herramienta que esta contiene una múltiple cantidad de dientes colocados a una distancia muy estrecha entre sí. Este generalmente se utiliza para dividir una pieza en dos partes o para eliminar un trozo de la misma pieza que no es deseado, por lo que se le suele clasificar como una operación que se denomina operación de separación.
Continuando con lo que es el aserrado, tenemos que este proceso se puede utilizar para tanto materiales metálicos como no metálicos, teniendo una capacidad amplia para producir diversos tipos de formas. El aserrado es un proceso que es muy eficiente en lo que se refiere a remoción volumétrica y puede producir formas casi netas a partir de la materia prima. La anchura de corte, o sea, la ranura que se genera en el aserrado, suele ser angosta, por lo que el proceso desperdicia muy poco material. En la imagen que está aquí en la diapositiva podemos apreciar diversos tipos de formas que se pueden lograr con el aserrado, como sería un corte longitudinal, un corte por el centro, o sea, desde adentro, luego un corte más angular, un corte de contorno y un corte en placas, entre otros muchos tipos de cortes, ya que, como se mencionó, este proceso tiene una amplia variedad a lo que es corte. Bueno, ahora pasaré a hablar de lo que es las máquinas y herramientas, donde se hablará un poco de los diferentes tipos de sierras en el aserrado y diferentes tipos de características en el aserrado. Antes de empezar con eso, pasaré a hablarles de lo que es el triscado de los dientes. Que el triscado se refiere más que nada a la configuración que tienen los dientes en la sierra, como se puede observar en las imágenes. Esto es fundamental, ya que este crea una ranura lo bastante amplia para que la hoja se desplace libremente dentro de la pieza y evitando que ésta se atasque o genere una fricción excesiva, lo que disminuiría la producción del calor. Además, este triscado ayuda a mantener una trayectoria estable y exacta, lo que sería durante el corte, evitando desviaciones. Es importante que al menos 2 o 3 dientes estén siempre en contacto con la pieza para prevenir que alguno de estos se enganche o se atore dentro de la pieza. Ahora pasaré a hablarles sobre lo que serían los tipos de sierras. Empezando primeramente con lo que serían las sierras de marco o arco. Estas tienen hojas rectas y movimientos de vaivén o alternantes. Por lo general, estas se utilizan para lo que es el corte de barras, varillas y diferentes formas estructurales. Estas pueden operarse de manera manual o mecánicamente. Debido a que el corte de estas ocurre en una sola de las carreras, las sierras de marco no resultan ser tan eficientes como lo sería una sierra de banda o otros tipos de sierra que se van a hablar más adelante. Continuando, tenemos lo que serían las sierras circulares. Estas también son conocidas como lo que sería sierras en frío cuando se refiere al corte de metales. Las sierras circulares se utilizan principalmente en el aserrado de alta capacidad de producción, que es un proceso también conocido como seccionado o tronzado. El aserrado en frío es muy común en la industria para lo que se refiere a corte de secciones transversales grandes. En las máquinas más modernas, el seccionado con sierras circulares produce superficies que se pudieran considerar relativamente lisas, estas teniendo un buen control en el espesor y en la presión dimensional. Estas dos características se deben principalmente a lo que es la rigidez de las máquinas y de las sierras. Por último, en lo que serían los tipos de sierra, tenemos lo que serían las sierras de banda. Estas emplean hojas continuas, extensas y flexibles, lo que les permite realizar un corte constante. Las versiones verticales de estas sierras se utilizan principalmente para efectuar cortes rectos o con contornos en láminas planas y otras piezas colocadas sobre una mesa horizontal. Existen también sierras de banda automatizadas mediante control de computadora que son capaces de seguir una trayectoria predeterminada, logrando así de manera precisa la trayectoria del corte. También existen otras sierras de banda que son mecánicas, ofreciendo una mayor productividad en comparación a lo que serían las sierras de marco, que mencionamos que solo como realizan el corte a la primera carrera, pues resultan menos eficientes a comparación de estas sierras de banda, ya que estas tienen una acción de corte que sería ininterrumpida. Bueno, habiendo ya hablado de lo que serían los tipos de sierras en el aserrado, ahora pasaremos a lo que serían los tipos de aserrado. En la mayoría de los procesos del aserrado, la pieza de trabajo se permanece fija, mientras la hoja de sierra se desplaza en relación con ella. Según el tipo de movimiento que realiza la sierra y también tiene relación el tipo de sierra que se usa, se distinguen lo que serían 3 formas básicas de aserrado, que serían el con cegueta, el corte con sierra de cinta y con sierra circular. Empezando con lo que serían los tipos de aserrado, tenemos primero que nada lo que es el corte con cegueta, que primero tendremos que ver lo que es una cegueta. Una cegueta vendría siendo una herramienta delgada y recta que contiene dientes cortantes en uno de los bordes. Este tipo de aserrado con cegueta involucra un movimiento lineal de vaivén de la cegueta contra el trabajo. Este método de aserrado se usa frecuentemente para operaciones de trozado. Como se mencionó, los tipos de sierra pues tiene una
una forma mecánica y una manual. Continuando con lo que serían los tipos de aserrado, tenemos lo que sería el aserrado con cinta. Este se caracteriza más que nada por un movimiento lineal continuo que emplea una hoja de sierra que tiene forma de banda flexible y que no tiene fin. Esta teniendo dientes a lo largo de uno de sus bordes. La máquina utilizada, como ya se mencionó, sería la sierra de cinta. Esta cuenta con un sistema de poleas que hace que impulse y guía de manera constante la banda frente a la pieza de trabajo. Estas sierras pueden clasificarse en dos tipos principales, ya sea tanto verticales como horizontales. La designación de que es tanto vertical o horizontal se refiere a la dirección del movimiento de la sierra durante el corte. Por ejemplo, tenemos que las sierras de cinta verticales se usan más que nada para cortar trozos y realizar otras operaciones como lo sería el contorneado y el ranurado. Por último, en lo que serían los tipos de aserrado, tenemos lo que sería el aserrado con sierra circular. Lo que usa principalmente es un disco giratorio que es el que proporciona el movimiento continuo de corte sobre la pieza de trabajo. Este tipo de sierras se usan principalmente en lo que es el corte de barras largas, tubos y superficies que cuenten con perfiles similares con una longitud determinada. El principio de corte de las sierras circulares es comparable a lo que sería el fresador de ranuras, aunque a diferencia de una fresa ranudadora, la sierra circular es más delgada y contiene una mayor cantidad de dientes que los de una fresa. En el caso de las máquinas de sierra circular, estas están equipadas con husillos motorizados que son los que hacen girar la hoja y contienen un sistema de avance que guía la sierra en su recorrido a través del material. Continuando con lo que es el aserrado con sierra circular, tenemos que existen dos procesos que están muy fuertemente relacionados a lo que es el aserrado con sierra circular, estos siendo el corte abrasivo y el aserrado por fricción. En el caso del corte abrasivo, este utiliza un disco que está recubierto de material abrasivo para realizar cortes en materiales duros. Estos materiales duros no pueden ser trabajados fácilmente con una sierra convencional. En el caso del aserrado por fricción, este utiliza un disco de acero que gira a gran velocidad. Esta gran velocidad termina generando calor por fricción, que es el suficiente como para ablandar el material y permitir que el disco lo atraviese, facilitando el maquinado. En ambos casos de estos métodos tenemos que las velocidades de corte son considerablemente mayores que las utilizadas en sierras circulares tradicionales. A continuación mostraremos lo que vendría siendo un video de uno de los tipos de aserrado. partes de algunas herramientas en el aserrado. La hoja de sierra de cinta. Esta consta de las siguientes 8 partes. Primero, la base y depósito de taladrina. La base de la sierra es una caja de chapa gruesa con soportes para anclarla al suelo. Es una caja hueca porque en su interior va alojado el depósito de taladrina. La taladrina es un fluido de corte que se aplica a la hoja de sierra para mantener la hoja refrigerada y lubricada. Después se encuentra el volante de apriete. El volante de apriete sirve para desplazar la parte móvil de la mordaza.
De esta manera es que se podrán ajustar y apretar las piezas que se van a cortar. La mordaza es simplemente la ubicación donde se colocará el material a cortar. El tope es una de las partes de la herramienta muy útil, ya que se utiliza cuando se desea cortar más de una pieza. Este va unido a una cinta métrica que indicará a qué medida se están cortando las piezas. Luego tenemos el motor y la polea motriz. El motor es el que se encargará de transmitir la potencia de giro a la polea motriz. Luego, la polea motriz es el lugar donde irá alojada la hoja de cinta, que junto con otra polea se encargarán de girar la hoja para proceder al corte. El regulador de taladrina es el que se encarga de que sea posible controlar la cantidad de refrigerante que sale en todo momento. La hoja de sierra es directamente la herramienta que realizará el corte en el material. Esta irá alojada entre dos ruedas o poleas. Una de las poleas irá unida al motor y la otra girará libre para facilitar la sujeción. Por último, tenemos la caja de mandos, la cual es la parte de la herramienta en donde se accionan todos los procesos, ya que esta consta del botón de encendido y de paro, el regulador de velocidad, el botón para encender la taladrina y el botón de paro para emergencia. Después de la hoja de sierra de cinta tenemos la sierra circular, la cual consta de 11 partes. Primero, el disco o hoja de corte. Este es el elemento fundamental de cualquier sierra circular, encargado de realizar el corte. Después tenemos la cubierta protectora fija o carcasa superior. Esta cubierta está hecha de metal o plástico resistente y cubre la parte superior del disco. Su principal función es proteger al usuario del contacto directo con la hoja mientras la sierra está en funcionamiento. Luego en la parte inferior de la hoja se encuentra la cubierta protectora móvil, la cual se retrae automáticamente cuando la sierra entra en contacto con el material. Esta permite que el disco esté cubierto cuando no se encuentra en uso. La base o zapata es la parte de la sierra que se desliza sobre el material, garantizando cortes rectos y precisos, al mantenerse en contacto con la superficie de trabajo en todo momento. Las palancas de ajuste de ángulo y profundidad permiten modificar tanto el ángulo como la profundidad del corte. Un ajuste correcto para la profundidad es crucial para optimizar el uso del disco y minimizar el desgaste innecesario, así como para reducir la resistencia durante el corte. En temas de empuñadura, este tipo de sierra cuenta con dos, la trasera y la delantera. La trasera es donde se encuentra el gatillo y la frontal o delantera es la que permite controlar la dirección de la herramienta. El gatillo simplemente es el control principal para encender y apagar la sierra. El motor es el corazón de la sierra circular. Este es el que permite el correcto funcionamiento de todas las demás partes de la sierra. La puerta de expulsión de polvo. Esta es crucial para mantener el área de trabajo limpia y segura, ya que mejora la visibilidad al cortar y también reduce el riesgo de inhalar partículas perjudiciales para la salud. Por último, la llave de ajuste del disco sirve para cambiar la hoja de corte permitiendo aflojar y apretar el perno que sujeta el disco. Para finalizar con las partes de algunas herramientas en el aserrado, tenemos las partes de una sierra de marco o arco. Esta también se conoce como cegueta. Consiste de 4 partes fundamentales. Primero, el arco o marco. Esta es la estructura rígida que sostiene y mantiene tensada la hoja. Esta cuenta con una forma alargada y generalmente metálica. La hoja de cegueta es la pieza delgada y dentada que se encarga de realizar el corte. Esta se puede cambiar dependiendo del material a cortar. El tornillo tensor es un pequeño mecanismo ubicado en uno de los extremos del arco. Este sirve para apretar o aflojar la hoja y mantenerla tensa, ya que si la hoja no se encuentra tensa, el corte no será preciso. Y por último, pero no menos importante, se encuentra el mango o la empuñadura. Esta simplemente es la parte que se sujeta con la mano. Su función es ofrecer comodidad y un buen control durante el corte. Después de haber visto todo sobre el proceso de aserrado, las herramientas e incluso algunas partes de esas herramientas, pasamos a explorar algunos de los principales parámetros que se deben contemplar o que se pueden calcular durante el aserrado. El primer parámetro a explicar es la velocidad de corte. Este parámetro hace referencia a la velocidad lineal a la que los dientes de la hoja de la sierra pasan sobre la superficie del material que se corta. Representa la rapidez con la que los filos cortantes se mueven a través del material y es uno de los parámetros más importantes del proceso de aserrado, ya que este afecta directamente a la formación de virutas, el calor generado, la vida útil de la hoja y la calidad superficial del corte. La fórmula que se muestra en pantalla, en términos un poco más generales, nos dice que la velocidad de corte será igual a la distancia recorrida por el filo en un minuto. En esta fórmula podemos encontrar varios términos, siendo BC la velocidad de corte, la D que significa el diámetro de la herramienta y la N que hace referencia a la velocidad de rotación de la herramienta. Esta fórmula en algunas ocasiones se suele dividir entre 1000 para pasar de milímetros sobre minuto a metros sobre minuto.
Esta fórmula solo aplica a sierras circulares o discos, ya que en ellas el filo se mueve a lo largo de una circunferencia. Al tener una velocidad de corte demasiado alta, la hoja podría generar un exceso de calor, provocando desafilado prematuro o incluso deformación térmica. Por otro lado, si la velocidad es demasiado baja, el corte es ineficiente, las virutas se adhieren y puede presentarse un atascamiento de dientes. La velocidad óptima dependerá del material, tipo de hoja y sistema de refrigeración. Como ya mencioné anteriormente, esta fórmula solo aplica a sierras circulares o discos, así que ahora les hablaré sobre la velocidad de corte pero en sierras de cinta. Y es que debido a que una sierra de cinta no gira en torno a un eje para cortar, sino que se desplaza linealmente en una banda cerrada, es que no comparte la misma fórmula para la velocidad de corte. El filo de la sierra en este proceso ya cuenta con una velocidad lineal propia, por lo tanto, en este caso no es necesario calcularla con el diámetro, sino que se expresa directamente como velocidad de corte es igual a la velocidad lineal de banda. Otra forma de expresar esta función es multiplicando el L, que es la longitud recorrida, por la cinta en un minuto por N, que es el número de revoluciones de las poleas de la sierra. Después de ver esas fórmulas en la velocidad de corte, pasamos a la velocidad de avance. La velocidad de avance es la velocidad con la que el material o la hoja se desplaza hacia la zona de corte. Básicamente, este parámetro nos indica qué tan rápido se penetra el material y cuánta cantidad se corta en un tiempo determinado. Su fórmula denota que la velocidad de avance es V sub índice F, será igual a F sub índice Z, que es el avance por diente que se multiplica por Z, que es el número de dientes activos, y por N, que son las revoluciones por minuto del disco. Ahora pasamos con otro de los parámetros más fundamentales dentro del aserrado, que es la profundidad de corte. Este parámetro nos indica cuál será el espesor de material que se eliminará al momento de realizar una sola pasada en el corte. En un corte en una sola pasada se mide la distancia total que la hoja debe atravesar. Por otro lado, para cortes por diente o por varias pasadas, se mide el espesor de viruta efectivo que cada diente remueve en la zona de corte en un instante. En este caso, puede también hablarse de la profundidad por diente o penetración por pasada si el corte se realiza en varias pasadas. Al momento de realizar operaciones de cerrado, se ha podido observar que al realizar una profundidad muy grande de los dientes, la hoja puede llegar a doblarse o romperse, y al contrario, al realizarse una profundidad muy pequeña, se puede generar una fricción y resultar en virutas quemadas. Las fórmulas en este parámetro son muy simples, y es que la profundidad de corte, o APE, será igual a la parte de la sección cortada, o AC, sobre el ancho de corte, también denominado B. La segunda fórmula que se muestra hace referencia al aserrado circular, donde la profundidad de corte es igual al espesor total de la viruta, o T, sobre el número de dientes que cortan simultáneamente, o NZ. El siguiente parámetro dentro del aserrado es el tiempo de maquinado. Este parámetro hace referencia al tiempo real que tarda la cegueta, sierra de cinta o disco en realizar el corte de una pieza, desde que la hoja empieza a cortar hasta que atraviesa completamente el material. El conocer el tiempo que se tardará en realizar la operación nos permite planificar la producción que se llevará a cabo, determinar cuáles serán los costos del proceso, estimar el consumo que tendrá la herramienta, optimizar la velocidad y el avance de la misma e incluso comparar entre distintos métodos de corte, siendo que cuanto menor sea el tiempo de maquinado, mayor será la eficiencia que tenga el proceso. En su fórmula, el tiempo de maquinado, o T subíndice M, se calcula dividiendo la longitud total del corte, o LC, sobre la velocidad de avance que tiene la herramienta, o B subíndice F. Algunas recomendaciones para reducir el tiempo de maquinado son aumentar la velocidad de avance, aunque siempre sin llegar a romper los dientes, seleccionar el número de dientes por pulgada adecuado, usar una lubricación o refrigerante, mantener una tensión de la hoja adecuada y sustituir las hojas desgastadas en cuanto se observe una disminución en el rendimiento. El último parámetro de aserrado que veremos es la tasa de remoción de material, o MRR por sus siglas en inglés, que significan Material Removal Rate. Este parámetro hace referencia a la cantidad de material que se elimina por unidad de tiempo durante el proceso de corte con sierra. Este nos indica qué tan rápido el aserrado está retirando material de la pieza y, por tanto, está directamente relacionada con la productividad del proceso. Su fórmula nos dice que la tasa de remoción de material, o MRR, será igual a la altura del corte por el grosor del corte por la velocidad de avance lineal. En algunas fórmulas, para simplificarlo, se utiliza AC, que es el área seleccionada del corte, que es igual a la altura por el grosor del corte. Bueno, a mí me toca hablar sobre virutas de aserrado. A continuación, veremos más o menos qué es el aserrado, siendo un proceso de corte que utiliza una herramienta con múltiples filos pequeños, llamados también dientes. Se clasifica dentro de los procesos de desprendimiento de virutas. La viruta generada comúnmente se llama aserrín. Posee características especiales
debido a la geometría y simática del corte. A continuación hablaré sobre los tipos de viruta. Comenzaremos con el más sencillo. La viruta continua se forma como una tira larga y delgada que fluye sobre la cara de la herramienta. Es la forma ideal para un corte estable. Veremos un video a continuación. La viruta de corte acumulado es una viruta continua con una característica indeseable, ya que una posición del material de la pieza se adhiere y se acumula en la punta de la herramienta de corte, acumulando temporalmente como parte del filo. A continuación veremos Edge. Occasionally, pieces of this built-up edge will break loose and escape with the chip. But hundreds of times each second, they pass under the tool point, remaining with the workpiece. This is almost the sole cause of poor finish. So not one, but 3 crimes against good machining can be pinned on inadequate cutting fluids. The bonding of metal to metal wears out the tool face. Friction keeps the shear angle low, causing more deformation, and particles of built-up edge escape with the workpiece and spoil the finish. But now, watch what happens when a small amount of a certain fluid is introduced. There goes the shear angle up. The chip immediately... también un video. Bueno, ahora hablaré sobre la viruta discontinua. Se sitúa entre la viruta continua y la discontinua. Presenta zonas de baja deformación cortadas por zonas localizadas de alta deformación. Cortan dando una apariencia de dientes de sierra, entre comillas, dientes de sierra, en el borde libre. A continuación veremos un video. Bueno, ahora hablaré sobre la viruta cerrada o segmentada, también llamada. Se forma en segmentos separados o fragmentos rompiéndose a medida que se genera. A continuación veremos un video. A continuación hablaré sobre las ventajas de cada tipo de viruta. La viruta continua posee dos ventajas, las cuales son produce un buen acabado superficial y genera fuerza de corte estable y constante. Con borde acumulado no encontré ninguna ventaja.
por lo mismo puse, bueno, ahora la discontinua o fragmentada posee dos ventajas. Una es fácil de manejar y evacuar el área de corte, y la otra es reduce el riesgo a los operadores. La cerrada o segmentada permite un corte más agresivo en materiales duros. Bueno, ahora hablaré sobre las desventajas. En la continua existen tres desventajas. La viruta se enrolla de forma de maraña, peligrosas en el área de trabajo, ya que pues es un rollo de estambre, como si fuera un rollo de estambre. Dificulta la evacuación y puede rayar la pieza. Se requiere también una rompevirutas en la herramienta para forzar una fragmentación. Con el borde acumulado, la acumulación es inestable. Cuando se desprende parte de ella, se lleva material de la superficie de la pieza. Acelera, también otra vez, acelera el desgaste por fractura de la herramienta. Ahora, la cerrada o segmentada. La deformación cíclica genera un aumento significativo de la temperatura y de la tensión térmica. Y la otra desventaja es que puede acortar la vida útil de la herramienta, debilitando el choque térmico y mecánico. Ahora hablaré sobre la clasificación general. Corte específico del aserrado. Cada diente de la sierra actúa como una herramienta de corte individual, removiendo una viruta muy pequeña antes que el siguiente diente entre en acción. El volumen total de la viruta generado es significativo, lo que requiere sistemas adecuados para su manipulación y disposición. Como vemos en la foto, ahí se ve más o menos una idea. Ahora, control de la viruta y geometría de la herramienta. La gestión efic- la, la gestión eficaz de la viruta. La gestión eficaz de la viruta es crítica para la eficiencia de la vida útil de la hoja de la sierra. Esto se logra mediante el diseño de la herramienta, particularmente a través del triscado y los espacios entre los dientes. Ahora hablaré sobre el triscado. El triscado es la desviación lateral y alterada de los dientes de la sierra, que es el mecanismo clave para controlar la viruta. La función principal es generalizar el ancho de corte, también llamado ranura, sea más ancho que el espacio de la hoja. Manejo de la viruta. Esta mayor anchura proporciona el espacio vital para la evacuación de la viruta, o también llamado anteriormente aserrín. Así no hay suficiente espacio. La viruta se comprime y se compacta en la ranura. Aumenta dramáticamente la fricción y el calor. Puede causar que la hoja se pegue o se atasque en el material, llegando a la rotura de la hoja o al daño de la pieza. Ahora hablaré sobre la cámara de viruta.
Los espacios entre los dientes de la sierra, llamados también gargantas o cámara de viruta, deben ser lo suficientemente grandes para contener la viruta generada por cada diente antes de que éste sea arrastrado fuera del corte. La forma y el tamaño de estas cámaras influyen directamente en la capacidad de la sierra para cortar materiales gruesos, donde una mayor cantidad de viruta debe ser evacuada.